Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros la vida de Mariano Tellez Girón, 12 duque de Osuna. Era, ¿por qué os cuento esa vida? Porque es el mayor patrimonio de España derrochado por un señor en una vida no demasiado larga, porque creo que vivió 62 años. Pero además teniendo en cuenta que él no era el heredero del duque de Osuna, sino que lo heredó. No le dieron una educación tan esmerada como su hermano. Lo heredó accidentalmente porque el hermano murió de forma repentina con 32 años. Él se iba a dedicar a la carrera militar y la verdad es que fue un militar muy avanzado porque tuvo tres cruces de San Fernando que son como la máxima distinción, como las cruces de hierro de los alemanes, porque estuvo en la guerra carlista, arriesgó su vida con éxito, fue un soldado que además no quiso cobrar nada, estuvo al mando de un Fernando de Córdoba, que era digamos, el jefe del Estado Mayor, y entonces, pues lo mismo que en el medievo había uno que era, como los catalanes, el hereu, y el segundo tomaba la mitra, pues aquí, para que no se quedara descolocado, la familia lo mandó al ejército para que consiguiera en poco tiempo, digamos, una jerarquía que lo dignificara, a pesar, para que no fuera el secundón, aunque no heredara, digamos, todo lo que suponía los títulos, la barbaridad de títulos, porque era la familia más rica de España y con más títulos. Tenían 10 títulos de grandes de España, con decirnos simplemente que los grandes de España hasta hace poco no pagaban impuestos porque estaban por encima. Y él decían que era tal la cantidad de tierras que tenía, me parece que la desamortización de Mendizábal descompuso sus tierras, y bueno, sobre todo que el 12 duque de Osuna murió sin descendencia, entonces sus herederos, así indirectos, era el duque de Alba, que ya tenía 10 títulos, 7 o 10 títulos de Grande de España y otros muchos títulos, y el rey no quería que tuviera 30, o sea, y más tierra, o sea, porque se concentraba en pocas manos muchísima riqueza que era peligrosísimo por múltiples razones, entre otras para el propio rey, ¿no? Y entonces, digamos, pues lo que, como este señor durante toda su vida derrochó el dinero, pero a lo bestia, porque en una ocasión, en una cena en San Petersburgo, arrojó los platos de oro al río Neva. Era la actitud de un romántico porque negándose se afirmaba. Esa es la lectura que hago yo. Pero aparte de eso, era un señor que no estaba dotado para los negocios y sencillamente vivió a un tren de vida superior al que podía permitirse, y podía permitirse un gran tren de vida. El rey lo mandó de embajador, como él había habido en España las guerras carlistas que dividieron a partidarios detractores, y entonces intentando arreglar el entuerto que había dejado Fernando VII, pues bueno, todas las circunstancias de cuando murió, etcétera, pero es que el hermano era, digamos, pretendiente y después estaba María Cristina. María Cristina me quiere gobernar, pues lo que hizo fue pues intentar pacificar dentro de lo que eran las embajadas, y este señor, como era ya había muerto el hermano, era el duque de Osuna, primero lo mandó a la boda de la reina Victoria en Inglaterra, después a la boda, o sea, como sustituyendo al rey, a la boda, embajador real, ¿cómo se llama?, de Napoleón III con Eugenia Montijo, en fin, era como una mano derecha del rey, y lo mandó a San Petersburgo para intentar que las cosas fueran, que funcionaran allí. Y él lo que hizo fue no cobrar y tenía un buen presupuesto. Entonces él tenía como unos salones allí, un palacete donde hacía unas fiestas, y era una fiesta tan fastuosa donde se gastaba tal cantidad de dinero para agradar a los demás y captar la atención hacia España, que hasta el mismo zar iba a las fiestas, que no solía jamás ir a fiestas de embajadores, que de alguna forma la embajada, aparte de los negocios, etcétera, etcétera, y los espías, pues lo que intentan es promocionar al país de mil maneras, antes y ahora. Bueno, este hombre yo creo que es que no le sentó bien nacer en el siglo XIX, porque era el auge de la burguesía, una burguesía que estaba intentando imitar a la gente de abolengo, y él sí, entonces a lo mejor tenían
mesas de pino cepilladas que le hacían parecer, yo qué sé, pues maderas nobles como caoba o limoncillo, etcétera. Y entonces había una especie de desclasamiento de quiero no puedo, pero sobre todo intentaban, digamos, imitar las maneras y el entorno de lo que era la aristocracia española. Ellos querían, la burguesía quería prestigiarse con prisa y imitaba el rancio abolengo de la aristocracia. Eran tiempos de, yo qué sé, de mucho desclasado, de mucha hortera para esconder cosas que en realidad eran míseras. Pero también eran emprendedores, empresarios, entonces tenían que venderse a la sociedad e intentaban hacerlo de la manera más imaginativa posible y si no tenían mucho dinero pues tenían que imitar las maneras de los señores. Yo qué sé, ponían tapetes, borlones, flecos para tapar realmente esos muebles de pino cepillado que eran más modestos. Este marco era el idóneo para alimentar los delirios de grandeza casi patológicos de nuestro duque de Osuna, que sí que era rico, era el más rico de España y con un patrimonio simplemente podía recorrer, como os he dicho, el país simplemente por sus tierras, sin salir de sus tierras. Y bueno, es gracias a eso que en 1856, después de la muerte del hermano, que era realmente el heredero y a quien había educado, la contención, pues a él lo hicieron embajador en San Petersburgo, con mucho éxito, y él irrumpió en la corte del zar Alejandro II haciendo todo el ruido que pudo e intentando captar la atención y yo no sé, comprando a la gente de alguna forma porque los regalos que hacía eran totalmente disparatados. Obsequió a las damas con abanicos antiquísimos y flores traídas de Sevilla y de Valencia. Bueno, en cuanto a los hombres, cuando uno de ellos se interesó por las reses, pues le trajo, hizo traer todo un rebaño, un asturiano que se debería estar acordando de, es que se me sale el pinganillo y se corta, le hizo traer borregos merinos y mastines desde Asturias a San Petersburgo, que está aquí al lado, ¿sabéis? El nuevo embajador parecía el más poderoso del mundo, el más generoso también, y jamás cobró un céntimo del erario público. Bueno, bien, no sé, tiene muchísimas leyendas que no se sabe si son ciertas o son inventadas, como pasa con las leyendas, pero por lo visto la mayoría son reales, porque él se había criado con una madre fría, como le pasa a todos estos niños ricos, había crecido en manos de institutrices que no eran sus madres, no es que fueran mejores o peores, sino sencillamente eran empleados del hogar. Y entonces, pues, eso quieras que no, a los niños les afectaba. Y entonces lo que hacía es que compraba a la gente para captar su atención. Y la madre era muy fría con él, fue muy fría, casi ausente, y además de eso, entonces lo que hizo fue criarse mucho con la abuela. Y la abuela, que era bonachona como él, pues era también un punto vanidosa, porque una vez estaba jugando a las cartas y se le cayó a una persona que estaba jugando con él, a un señor, se le cayó una moneda. Entonces, para iluminar el suelo, cogió un fajo de billetes y le prendió fuego. Ay, de casta le venía al galgo. No sé qué puedo contaros, pues que este señor se casó con una noble, que yo creo que era valona, una noble belga que tenía un castillo también, por lo tanto el castillo también era suyo, y no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia, y yo qué sé, se convirtió, él era un niño mimado de la corte rusa, y él quería ser un dandy, que estaba muy de moda en esta época de romanticismo, el romanticismo más bien de principios del siglo XIX, pero todavía duraba. Y había dos tipos de individuos, que era el bohemio y el dandy, que estaban muy de moda, que eran la antítesis, pero era lo mismo, sencillamente egos. Y el dandy, pues yo que sé, nuestro Oscar Wilde, yo que sé, Lord Byron, se me vienen a la cabeza, pero nuestro duque de Osuna no tenía la cultura que tenía Lord Byron y Oscar Wilde, entonces tenía un carácter más bien agrio, con poca imaginación, y entonces para ser un dandy le faltaba, yo qué sé, le faltaban luces, le faltaban entendederas, no podía ganarse a los cortesanos con chistes improvisados y yo qué sé, con frases perspicaces porque sobre política. Entonces lo que hacía es que compraba a la gente, compraba voluntades
y hacía unos regalos excepcionales. Así no se traban amistades demasiado sinceras, pero eh, acaso, no sé, el hombre quería ser el muerto en el entierro y el niño en el bautizo, pobrecillo, porque había tenido una infancia de mucha frialdad, entonces compraba voluntades y yo qué sé, y la verdad es que la alta sociedad se mataba por ir a sus fiestas porque sabía que siempre había muchísima abundancia. Incluso el propio zar, como os he dicho, iba a sus fiestas, que era difícil que un zar fuera a las fiestas de un diplomático. Las celebraba en su residencia de la capital, que era una mansión increíble. Contaba con varios comedores, varios comedores, no, varios salones, y después tenía un jardín de invierno y una fuente, que eso es habitual en el sur, pero no tanto en el norte de Europa. Unas fuentes de estas que hacen bailar al agua. Bueno, en España corría el rumor, España decía, hijo, no vayas de Osuna, porque era como el símbolo de la persona que era fantasma. Una vez, como os he dicho, lanzó al río Neva, al finalizar la cena, lanzó los platos de oro, que eso me parece de loco. Y bueno, y aunque no sabemos si fueron o no fueron ciertas estas habladurías, pero al gobierno le daba igual, porque como no costaba un céntimo, pues que lanzara lo que le diera la gana al río, era suyo. Y bueno, él había renunciado a los 25.000 duros en dietas y a los 90.000 reales que le correspondían por legua del camino, que era un dinerito, ¿eh? Un proceder, por cierto, que arrastraba de su época del ejército, donde tampoco quiso cobrar nada. Pero bueno, el ejército no es lo mismo, te dan de comer, te visten, no es lo mismo que ser embajador, que estás continuamente haciendo fiestas. En efecto, en los años mozos se había tenido que alistar, había sido, porque el ducado de Osuna, pues solamente había un heredero, y ya estaba su hermano, que había nacido en 1810 y murió en 1844 de forma repentina con 32 años. De modo que de la noche a la mañana él se tuvo que hacer cargo totalmente. Él se hubiera conformado y hubiera estado estupendamente en la carrera militar, porque al hermano lo habían educado con más cultura y en la contención, y este era un poca cabeza. Y él pensaba que se quedaría toda la vida allí. Y no era una mala perspectiva, porque lo estaba haciendo muy bien. Había sido condecorado 3 veces en la guerra carlista con las máximas distinciones, como os he contado. Y bueno, pues no todos los soldados podían decir que eran marqueses de Terranova. Él se hacía llamar marqués de Terranova en ese momento. Como siquiera, y no sé, y los méritos. Él estaba a cargo de Luis Fernández de Córdoba, es que se me cae y se corta, y que era general jefe del ejército del norte. Ay, he cambiado los muebles, me paso la vida cambiándolos. Y durante la primera guerra carlista, que era entre 1833 y después terminó en 1840, que desastró, o sea, el país ya estaba desastrado, pero esta guerra carlista le dieron la puntilla ya para que la miseria, primero habían sido los franceses, luego las guerras carlistas y después yo no sé cuántos pronunciamientos, el país era... Bueno, en contra de lo que pueda parecer el prejuicio, resulta que Mariano fue un soldado excepcional, como os he dicho, y bueno, que la familia luchaba porque no fuera un secundón. Y que eso me imagino que les pasará a toda la familia donde el mayor hereda todo el patrimonio. Lo hizo muy valientemente y fue condecoradísimo. Para él fue un resarcimiento, pues por ser el segundo le habían negado la educación que le habían dado al mayor. Y además el mayor era guapo y nuestro duque, nuestro fue chiquitito, rechoncho, con, ¿cómo se llama? Un defecto en los ojos. Tenía mucha, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, pues que tenía que usar gafas gordas. Miopía, tenía muchísima miopía, una barbaridad de miopía. Y yo no sé cómo disparaba con tanta miopía. El hermano era guapo y él era feito y encima era el segundón. Entonces la familia lo mandó al ejército con idea de que hiciera carrera y no se le notara tanto el desastre, el del nivel. Era un niño solitario, como os he dicho, que fue educado en manos de institutrices
la madre era fría, distante y muy vanidosa y no sé, quizás el perfil que tenía es que necesitaba captar la atención de captar el cariño de los demás y que entonces utilizaba el dinero para conseguir eso, esa urgencia de agradar a los demás. Pero yo no sé, dilapidó totalmente la fortuna en regalos. Pero él se había criado con la abuela, tenía una imagen distorsionada de sí mismo, en parte porque fue la abuela la que lo educó bueno, la abuela era bonachona como él, pero también vanidosita, que os he contado antes, hizo una antorcha con un fajo de billetes para buscar la moneda del señor que tenían invitado. Eso es de déspota. Eh, eso, corrían por Madrid de la época los chismes de Osuna, porque es que no tenían desperdicio. Porque la duquesa lo que hizo fue humillar a su invitado. Bueno, y eso lo hizo en un palacio que tenían al lado de Baraja, en el barrio de la Alameda, cuando se le cayó una moneda. Bueno, esta señora se llamaba María Josefa Pimentel, había nacido en 1752, entre 1752 y 1834, y le enseñó que más vale pájaro en mano que ciento volando, o más vale volando, que era el símbolo que tenía, el lema que lucía su casa solariega, su casa de armas, ¿no? Pero más valía que no hubieran volado tanto, que se quedaron... Bueno, de hecho, él se murió y los prestamistas todavía les faltó cobrar un 30%, uno de los bancos que le había dejado dinero quebró, un castillo que tenía en Bélgica ardió sospechosamente, no sé, era un hombre poco dotado para los negocios y provocó la dilapidación de lo que fue del mayor patrimonio que había en España en ese momento. Y no sé, nuestro Mariano se convirtió en el 12 duque de Osuna, que era un marquesado, principado, condado, ducado, y en él recayeron casi toda clase de títulos que se puedan tener. Eran tantos que se decía que podía cruzar España sin dejar de pisar sus haciendas. Todo eso me parece que cayó con la primera desamortización de Mendizábal. Tuvo que dejar la carrera militar y encontró su sitio en los puestos diplomáticos de embajador al servicio del recién inaugurado reinado de Isabel II. Era un momento crucial además porque pues, el zar Alejandro estaba dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas con España que habían sido rotas desde que su predecesor diera apoyo a la causa carlista, por lo que fue bueno que entrara al servicio exterior y resultó fatal para la familia Osuna porque se gastó todo el patrimonio. Allí empezó a creerse un personaje de leyenda totalmente en San Petersburgo. Corrió la voz de que su país natal él era grande de los grandes de España. Es mentira, ni siquiera existe un título inventado. Ser grande de España ya era mucho y ser 20 veces grande de España ¡puf!, era una locura. Quizás no se daba cuenta, pero su perturbado sentido del orgullo lo que pasa es que le hacía hacer tonterías y ridiculeces para captar la atención y para que todo el mundo fuera a sus fiestas, etc. Una vez no encontraba asiento para sentarse en una reunión del cuerpo diplomático y entonces, como no había asiento, cogió su capa que la llevaba llena de joyas, la capa española, y la puso en el suelo. Y después, cuando fue a irse, le llamaron la atención la persona de servicio ahí diciendo que se dejaba la capa. Y él contestó que un español su asiento no se lo lleva a casa, lo deja ahí. Y se dejó una capa preciosa, llena de joyas, allí para el que la quisiera. Todo era un disparate detrás de otro. Además, estas cosas que os estoy contando han sido contrastadas con otras personas y han dicho que dice que un español no acostumbraba a llevarse su asiento. Es una anécdota que suena exagerada, pero sin embargo fue corroborada por gente que estuvo allí y por lo visto sí que se confirmó que era cierta. Y también en todos sus palacios se servían diariamente comida porque aunque no estuviera allí, porque una vez llegó y no había comida para él y sus invitados, y entonces todos los días en todos sus palacios se servían comida y cena, aunque nadie se las comiera.
para no hacer el ridículo si él iba de forma inesperada. Ya me diréis qué disparate, o sea, es que era un disparate detrás de otro disparate. La primera parte de su biografía, cuando fue militar, pues fue virtuoso, porque lo condecoraron 3 veces y tenían una promoción fantástica, así que si hubiera quedado allí hubiera sido increíble. Pero la segunda parte, hasta que murió en 1882 con 62 años, fue una calamidad. Podría decirse que hizo todo por hundir a lo que era su familia financieramente, y tras su marcha la mayoría de sus colecciones tuvieron que ser vendidas o salir a subasta, y lo mismo pasó con los bienes, y a pesar de eso los prestamistas no cobraron un 30%, no pudieron recuperar un 30% de la deuda. El castillo de Bourgogne en Bélgica, que era suyo también, ardió sospechosamente. El Banco de Castilla, que le había prestado dinero, quebró, y ni siquiera el escultor que hizo su sepulcro ni siquiera pudo cobrarlo. O sea, de ser el hombre más rico de España, mirad la cantidad de tonterías que hizo este señor. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Espero que os haya gustado y hasta mañana.